El computador se trabó y no me permitía ni iniciar la clase ni dar ingreso a los compañeros que lo estaban solicitando. Pero parece que Buenas tardes, doctora. en un segundo y verificamos si ya está grabando y está quedando bien. Listo. Mis doctores queridos, doctor Juan Manuel, sé que que no puedes intervenir y lo lamento mucho, pero de pronto puedas escribir si quieres de pronto participar para que no pierdas esa oportunidad. Y pues, de nuevo, buenas noches para todos. Mis doctores queridos, hoy vamos a empezar un tema un poquito más escalado dentro del derecho administrativo, que son las diferenciaciones entre actos, hechos y operaciones administrativas. Yo les pedí el favor a ustedes que hicieran una tarea consistente en precisamente averiguar cuál es la diferencia entre actos, hechos y operaciones administrativas. Así que vamos a comenzar con nuestra dinámica del día de hoy. Cierro mi video para que no se nos vaya a cortar. Comparto pantalla. ¿Me están oyendo bien, doctores queridos? Uy, aquí pasó algo. Sí, doctora. Señora. Sí, doctora. Denme un segundo porque aquí pasó algo raro. Qué raro. No se ve la pantalla como siempre. ¿Ustedes están viendo la pantalla del computador? La pantalla de la... Blanco. Blanca. Sí, Perfecto. señora. Listo, perfecto. ¿Dónde va a escribir? Ven, actos, hechos y operaciones, ¿no? Listo, perfecto. Entonces, vamos a comenzar con la participación. Creo que ustedes ya están un poquito más familiarizados con la plataforma, entonces ya nos queda más fácil hacer la participación como tal. Vamos, entonces, manitos levantadas, mis doctores queridos, para participar en clase. Doctor Juan Pablo Herrán, te escuchamos. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Compañeros, buenas noches. Los actos administrativos son manifestaciones de la voluntad de la administración, tendientes a modificar el ordenamiento jurídico, es decir, a producir efectos jurídicos. Bueno, vamos a corregir eso, ¿listo? Recuerda que Bueno, ya dijimos que no es de la administración porque eso implicaría que solo sería rama ejecutiva. Entonces, una correcto. manifestación de la voluntad del Estado tendientes a modificar, extinguir, crear situaciones jurídicas. Perfecto. Doctora, hay una clasificación, son 3, dice que por su expedición. Mi amor hermoso, las clasificaciones las dejamos para después porque son muchísimas, ¿listo? Por el momento, dejemos solo en definiciones. Ahora, ¿qué encuentras de hechos? Los hechos administrativos son aquellos fenómenos acontecidos o situaciones que se producen independientemente de la voluntad de la administración, porque producen efectos jurídicos respecto de ella. Por ejemplo, un accidente de tránsito causado por un vehículo de la administración. Producen efectos, ok. Operaciones. Son aquellos fenómenos jurídicos que consisten en una reunión de una decisión de la administración, junto con su ejecución práctica, en tal forma que constituye un conjunto, una sola actuación de la administración. Por ejemplo, cuando hay una manifestación, cuando han existido estas manifestaciones, la administración distrital, por ejemplo, quiere disolverla, entonces solicita a la fuerza pública, entonces la emite para poder disolver esta manifestación, doctor. Listo, perfecto. Muchísimas gracias, doctor. Muy amable. Ahora vamos con la doctora Florestela Borges. Doctora, buenas noches. Muy buenas noches. La definición de acto administrativo son manifestaciones de la voluntad tendientes a modificar el ordenamiento jurídico. Sin embargo, pues hay actos que pueden ser dictados por otra rama del poder o por organismos públicos, lo que su merced nos decía ayer de los derechos de petición. Sí, señora. El hecho administrativo son los acontecimientos que se producen independientemente de la voluntad de la administración, pero que producen efectos jurídicos respecto de ella. Como un ejemplo, doctora, que se derrumbara un edificio de la administración. Y en la operación administrativa son los fenómenos jurídicos que consisten en la reunión de una decisión de la administración junto con su ejecución práctica. Listo. Muchísimas gracias. Vamos con... Uy,
por acá ya la doctora Florestel habló. Vamos con la doctora Maciel García. Hola doctora, buenas noches. Buenas noches. Bueno, la doctora ayer nos da una definición del acto administrativo y dice que se entiende por el acto administrativo la expresión de voluntad de una autoridad o un particular en ejercicio de las fuentes administrativas que modifique el ordenamiento jurídico, es decir, que por sí mismos creen, extinguen o modifiquen una situación. Pues ya la doctora nos lo había dado ahí. Pero no son fuentes administrativas, sino funciones administrativas, particulares en ejercicio de funciones administrativas. ¿Listo? ¿El acto administrativo? Sí, corazón. De pronto tienes más copiado esa partecita. Es en ejercicio de funciones administrativas, no de fuentes. Ok. ¿Listo? Para que corrijas ahí. Ahora sí, continúa. ¿Qué encontraste de hechos y operaciones? Los hechos son aquellos fenómenos acontecidos o situaciones que se producen independientemente de la voluntad de la administración, pero que producen efectos jurídicos respecto de ella. El ejemplo, pues lo que decía Florestela, que la causa por un vehículo de la administración, el derrumbamiento de un edificio. Y las operaciones administrativas son aquellos fenómenos jurídicos que consisten en la reunión de una decisión de la administración junto con su ejecución práctica en tal forma que constituyen un conjunto, una sola actuación de la administración. Ejemplo, la administración, la toma de decisión de disolver una manifestación y hasta ahí. Listo, muchas gracias, doctora. Vamos con, si de pronto tienen exactamente lo mismo que los otros compañeritos, me avisan y no somos repetitivos. ¿Listo, doctora Carolina? Cuéntame. Carolina. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Yo tengo como acto administrativo que es una forma como se expresa esa función administrativa que en principio está en la rama ejecutiva, pero que en manera excepcional la podemos ver en las otras ramas, ya sea en la rama legislativa o la rama judicial. Un ejemplo de un acto administrativo es una resolución que reconoce el pago de las vacaciones de un alcalde. Por ejemplo, sería un acto administrativo una decisión que impone una multa o una sanción, es un acto administrativo. Tengo como que es una expresión de forma administrativa, es un querer de la voluntad autónoma de la administración pública, digamos que es un acto positivo, real, visible. En cuanto a las operaciones administrativas, no es otra cosa que la ejecución de la ley, la constitución o de un acto administrativo. Es decir, que para que haya administración debe haber un acto administrativo y la ejecución del acto administrativo. Un ejemplo que tenemos es que el alcalde expide una resolución donde reconoce unas vacaciones y el derecho a las vacaciones de uno de sus servidores públicos. Un hecho administrativo es un suceso, un fenómeno, una situación que se genera por la acción o omisión del ser humano o de la naturaleza y que genera responsabilidad para la administración o para el Estado. Un ejemplo es cuando una persona en su motocicleta va transitando en una vía y hay un hueco y entonces él se accidenta por razón del hueco de la vía, entonces genera una responsabilidad administrativa. Ok, sigue. Operaciones. Yo ya le dije las operaciones. Bueno, vuelvo y lo repito, de todos modos. Una operación no es otra cosa que la ejecución de la ley, la constitución o de un acto administrativo. Es decir, que para que haya la operación administrativa debe haber un acto administrativo y la ejecución del acto administrativo, doctor. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, doctora. Vamos con Douglas Moreno Cardona. Doctor Douglas. Doctora, buenas tardes, qué pena, que estoy conectado desde el teléfono y a veces molesta. No te preocupes, te escuchamos. Bueno, entonces, pues yo pienso que para que haya un acto administrativo debe existir
lo que son los hechos administrativos, las operaciones administrativas, o sea que ambas van de la mano, ¿sí? Como lo hemos visto, o sea, se dice que son las manifestaciones de voluntad, los actos administrativos. Y en los hechos administrativos tenemos que son los hechos que dan fundamento para que se emitan los actos administrativos y la administración se pronuncie. Y en las operaciones administrativas son los efectos que surten después del acto administrativo, ¿sí? O sea, un ejemplo que de pronto alcancé a mirar es si hay una amenaza de ruina, o sea, en una casa, pues hay como de qué forma se manifiesta la administración, ya sea distrital o ya, o sea, ubicar dónde queda el lote, ya sea si se pronuncia la alcaldía mayor o se pronuncia la alcaldía local. De esta forma se expide una resolución en la cual se manifiesta el fenómeno de ruina y se ordena al propietario, ya sea la demolición o que se restaure el bien. Entonces pienso que ambas van de la mano para que se genere este acto administrativo. Ok, muchas gracias, doctor. Doctor José Humberto. Doctora, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, yo quiero un poquito complementar sobre todo lo del acto administrativo, porque gran parte ya lo han dicho todos mis compañeros que me han antecedido. Con referente a lo que ellos dicen sobre el acto administrativo, sí, claro, digamos, es la voluntad del Estado que crea, modifica o extingue derecho. Pero es una de las formas que tiene el Estado a través de la rama ejecutiva manifestarse frente a los administrados. Y ese poder administrativo, el Estado, bien excepcionalmente, lo ha compartido Doctor José Humberto, se nos está como rama robotizando. judicial y rama activa, pero hay unos particulares que... Doctor, ¿Ya? ¿Sí? a rato ¿Sí se me nos escucha bien? va. A rato se nos va. ¿Sí? Díganos, doctor. La parte final no se la oímos. Ahora sí me escuchan bien. Sí, señor. ¿Sí me escuchan? Bueno, que les decía, la parte final. Digamos que es la forma como se expresa el Estado a través de la rama ejecutiva, que excepcionalmente el Estado también confiere la facultad administrativa a algunas otras ramas como la judicial como la judicial y la legislativa, pero que adicionalmente el Estado también le confiere esa potestad de expresar esa voluntad a través de esos actos a particulares que ejercen funciones estatales, como las entidades privadas, que ejercen alguna función pública, como las entidades prestadoras de servicios. Esos son los actos administrativos. En el caso de los hechos administrativos, es un suceso, fenómeno, una situación que se genera por acción o por omisión y que es producida por el ser humano o por la naturaleza. Hecho que genera responsabilidad para la administración pública. Por ejemplo, en una vía pública de Bogotá hay un hueco, se accidenta una persona en un vehículo y muere. Ahí hay un hecho administrativo. Por este hecho se genera una responsabilidad frente a la administración, ya que es la administración la encargada del mantenimiento de las vías para que estén en óptimas condiciones para que puedan andar los vehículos, ya que son uso exclusivo para los mismos. En el tema de las operaciones, para referirnos al tema de las operaciones administrativas, el concepto es bastante amplio y hay que profundizarlo bastante. Sin embargo, lo encontramos en el artículo 140 de la ley 1437 de 1991, que fue la que estableció la operación administrativa. Es el acto de ejecución que viene de una decisión tomada por la administración a través de un acto administrativo. Por ejemplo, se construye una vivienda en una zona
por donde va a pasar una vivienda de Bogotá, una avenida de Bogotá, perdón. Esa construcción viola las normas urbanísticas. La administración, después de haber proferido un acto administrativo fundado en la Constitución y la ley, envía las máquinas de la administración a demoler esa construcción. Efectivamente se demuele la construcción. Eso es una operación administrativa, doctora. Ese es mi concepto. Muchas gracias. Gracias, doctor, muy amable. Ya les digo quién sigue. Ay, esperen que aquí se bloqueó ya. Listo. Doctor Stephanie Núñez. Doctora Stephanie. Doctora, ¿cómo está? Bien, sí, señora. Buenas noches. Bueno, encuentro aquí acto administrativo. Bueno, ya mis compañeros han dicho que son las manifestaciones de la voluntad del Estado, pero encontré aquí cómo opera. Tengo lo determinante para su configuración son las conductas y las abstenciones, es decir, las modalidades con las que actuaba el ser humano y su consecuente proyección jurídica o efectos causados. En hechos administrativos, lo determinante para su configuración son los acontecimientos y las omisiones que producen efectos jurídicos y no requiere una relación de causalidad directa o indirecta con el ser humano. Y en la operación administrativa, esta figura opera simplemente con la ejecución inmediata de la decisión tomada por la administración. Listo. Listo. Muchas gracias, doctora. Vamos con el doctor Daniel Pinilla. Buenas noches, sí. Profesora, yo encontré que acto requiere que haya una relación de causalidad directa e indirecta del ser humano. Y en cambio el hecho no requiere tal relación causal. Las operaciones es lo mismo que está escrito en el tablero de Zoom. Listo, muchas gracias. Bueno. Por acá en el chat nos decía el doctor Juan Carlos ya intervino, Juan Carlos Araque. No, doctora. Doctor, te escuchamos. Bueno, doctora, de lo que yo puedo averiguar, pues la que encuentro pues con un aporte significativo es el acto administrativo. En un pronunciamiento del Consejo de Estado dice, acto administrativo es el acto administrativo como expresión de voluntad administrativa unilateral encaminada a producir efectos jurídicos a nivel general o particular. Se forma para la concurrencia de elementos de tipo subjetivo, órganos competentes y en los objetivos, presupuestos de hecho a partir de un contenido en el que se identifiquen el objeto, la causa, motivo y finalidad. Muchas gracias, doctor. Doctor Juan Diego Delgado dice, actos administrativos son la manifestación de voluntad de hechos administrativos, son fenómenos y acontecimientos que se producen independiente de la voluntad. Y las operaciones también son voluntarias, pero se diferencian del acto en que necesariamente obedecen a un procedimiento. La doctora Dayana Bolaños dice, hechos administrativos es una actuación material de la ejecución de decisiones para satisfacer necesidades públicas. Juan Manuel Ramírez dice, actos, expresión de voluntad del Estado, hechos, acontecimientos de omisión, capaces de producir efectos jurídicos con respecto a la actuación de la administración. La operación consiste en la toma de una decisión de la administración junto a su ejecución con C. Aquí viene una pregunta, ¿cómo puede ser forzosa esta ejecución? ¿No podrían anular la actuación anterior? Ya vamos a ver. Para las operaciones administrativas forzosamente debe existir una decisión o un acto administrativo, ya sea tácito o expreso, decía la doctora Diana Duarte. El doctor Juan Diego nos aporta una decisión del Consejo de Estado el 18 de mayo de 2017, donde se aclara la diferencia entre acto administrativo y operación administrativa. Por una parte se entiende que el acto administrativo es aquella manifestación de voluntad de la administración que tienen capaces de producir efectos jurídicos, es decir, que contiene en sí mismo una decisión que puede modificar, creer o extinguir. Situaciones es el instrumento mediante el cual se expresa el designio o cumple sus propósitos. De otro lado, una operación es un conjunto de actuaciones orientadas a la ejecución de la decisión legal o administrativa. Es el cumplimiento de la ejecución de los actos administrativos, son medios y demás. Bueno, ahí dice varias cositas el doctor. La doctora Meilín nos dice, existen actos administrativos que no son manifestaciones de la voluntad de la administración formal, sino de otra rama del poder.
Es decir, que a veces pueden estar en la legislativa y la jurisdiccional. Ok, muchas gracias. Juan Diego Rosas, cuando el perjuicio se derive de contrato y de reparación directa cuando el daño sea causado por una hecho operación o una operación administrativa. Perdón, se me fue. Listo, ya. Listo. Vamos a aclarar esto. Frente a los actos administrativos ya los hemos venido trabajando durante toda la semana, entonces realmente la definición que tenemos es más o menos la misma, que son manifestaciones o expresiones de la voluntad del Estado. Sabemos que no es de la administración porque se pueden producir en otros lugares diferentes, en otras ramas aparte, incluso en organismos que no hacen parte de ninguna de las ramas. Y que esos actos administrativos como expresiones de la voluntad pueden modificar, extinguir o crear situaciones jurídicas. Ya sabemos que esos actos tienen muchas clasificaciones, que no necesariamente tienen que ser por escrito, sino que pueden ser verbales, electrónicos, e incluso que los silencios también se consideran actos administrativos fictos o presuntos. Frente a los hechos, hay algo que es cierto. Ustedes decían, la gran mayoría, que se entiende por hechos unos fenómenos acontecidos independientemente de la voluntad de la administración. Es decir, en los hechos no interviene la voluntad de la administración. No era lo que ellos querían. Entonces, ¿por qué van a venir a responder la administración? Porque genera responsabilidad a los hechos. Si ellos no materializaron esa voluntad, si eso no era lo que ellos querían. Porque resulta que los hechos se originan en situaciones que pueden ser imputables a la administración. Por ejemplo, desviaciones de poder o vías de hecho. ¿Listo? Ahora, ustedes me hablaban aquí de algo de la omisión. ¿Dónde está aquí? Ya. De la omisión o de la acción. Sí, efectivamente pueden ser por omisión o por acción. Los hechos se crean así. Pero más allá de eso, hay una cosa que no es tan cierta. Y es lo del hecho de la naturaleza, la fuerza mayor o el caso fortuito. Ya vamos a ver cómo es que funciona eso. Las operaciones administrativas, si bien es cierto, son una reunión de decisiones de la administración, lo cierto es que las operaciones son la materialización de la voluntad de la administración expedida en un acto. Eso es lo que son en sí. Entonces aquí lo vamos a colocar, ¿listo? Materialización de la voluntad de la administración, ordenada o expresada en un acto administrativo. ¿Listo? Vamos a ver un ejemplo y luego vamos a empezar a hacer ejercicios a ver qué tan claro nos queda. Entonces, primero vamos a quitar los audios porque ustedes me van a enloquecer. Listo, ya. Lo primero que vamos a hablar es de un caso que todo el país ha conocido y del que todo el país tiene una visión. A favor, en contra, o lo que sea. Muchas de las cosas que vamos a hablar en esta materia tienen mucho que ver con conductas de carácter delictual o presuntas conductas de carácter delictual. Pero ojo, acá no estamos en clase de derecho penal. Entonces lo que vamos a hacer es ver esas conductas desde el lado del derecho administrativo y no desde el lado del derecho penal. ¿Listo? ¿De qué caso vamos a hablar? Entonces, para que todos nos ubiquemos y entendamos cómo son las diferencias entre actos, hechos y operaciones. Vamos a hablar del caso Dylan Cruz. ¿Listo? Que es un caso palpable para todos nosotros, que más o menos conocemos o creemos conocer de qué se trata la situación. Entonces, en el caso de Dylan Cruz, por si de pronto no se nos hace familiar con el solo nombre del muchacho, es el caso del chico que al parecer, habría muerto como consecuencia de un mal uso de la fuerza por parte del escuadrón antidisturbios en una manifestación en un paro del año pasado. El muchacho murió en la carrera cuarta, perdón, con 19 más o menos. Todos hemos visto videos del hecho y demás.
Vamos a analizarlo desde el punto de vista del derecho administrativo para ver cómo se materializan los actos, los hechos y las operaciones en ese caso. ¿Por qué? Porque para aprender derecho administrativo tenemos que manejar muy bien cada uno de estos conceptos, porque cuando ustedes vean la segunda parte de esta materia, de la posibilidad que tengan y la claridad que tengan para identificar cuál es el acto, cuál es el hecho y cuál es la operación, dependerá el éxito de un caso. ¿Por qué? Porque cada uno de estos se ataca y se litiga de forma diferente contra el Estado. Es decir, si usted va a demandar un acto, tiene un procedimiento independiente. Si va a demandar un hecho, tiene un procedimiento distinto. Y si va a demandar una operación, tiene un procedimiento distinto. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a hacer es analizar el caso de Dylan desde el punto de vista del derecho administrativo y lo que más o menos tenemos por entendido pudo haber pasado. Eso está en investigación, eso no nos compete a nosotros, pero pues de la información que tenemos podemos hacer el ejercicio desde el punto de vista del derecho administrativo. Dice que el escuadrón antidisturbios se encontraba en las calles de Bogotá como consecuencia de un paro nacional que venía ya materializando desde varios días y cuyo epicentro era Bogotá, es decir, estaba en todo el país el paro por una serie de protestas de diferentes grupos sociales y en Bogotá la situación estaba bastante tensa. Recordarán que alrededor de esa serie, de esos paros y demás fue la noche en que supuestamente todos se nos iban a meter a los conjuntos y a las casas y nos iban a dar y nos iban a robar y nos iban a matar y bueno, mejor dicho. ¿Listo? Bajo ese contexto es que se produce el caso de Dylan Cruz. Entonces resulta que existen una serie de manifestaciones de voluntad estatal. ¿En qué sentido? En que se pretendía mantener el orden público no solamente en Bogotá, sino en todo el país para evitar precisamente disturbios y que se atentara contra los bienes o las personas, que ustedes veían cómo rompían vitrinas, cómo rompían las estanterías de los almacenes, etcétera, etcétera. La idea era evitar eso. ¿Listo? Entonces, ¿qué hizo la administración de ese momento? Ustedes recordarán que para ese momento nuestra actual alcaldesa no estaba posesionada, sino que en su momento estaba su antecesor, que era el doctor Peñalosa, el antiguo alcalde, el anterior alcalde de Bogotá. Como el caso ocurre en Bogotá, nos vamos a centrar en los actos administrativos derivados de la voluntad estatal, específicamente de la administración distrital de Bogotá, a través de la alcaldía del doctor Enrique Peñalosa. El doctor Enrique, ¿qué hizo? En principio ordenó que saliera el escuadrón antidisturbios. ¿Por qué hizo eso? Porque así como el presidente de la República es suprema autoridad administrativa en el país y en consecuencia tiene poder sobre las fuerzas armadas y de policía de todo el país, en su debida proporción los alcaldes tienen el mismo poder que el presidente, pero en su respectivo territorio. Entonces, el alcalde Peñalosa dio una orden y fue, vamos a sacar el escuadrón antidisturbios para que, siguiendo los protocolos ordenados por la Cruz Roja y por los organismos internacionales, se evite el taponamiento de vías y los actos de vandalismo en Bogotá, en sede del desarrollo del paro nacional. Es decir, no es que estemos ordenando que la gente no proteste. Tienen derecho a protestar, pero por favor, no bloqueen las vías y por favor, no rompan ni hagan disturbios por toda la ciudad. Esa fue, en palabras más, palabras menos, la voluntad de la administración distrital. Ese acto administrativo, en el momento en que sale de parte del alcalde, esa decisión que él emite, que puede ser verbal o escrita, se encontraba cumplida. Es decir, cuando él llama
al director de la policía distrital y le dice, hágame un favor y vaya y saque el escuadrón antidisturbios y llévelo a la avenida 19, porque por allá hay unos muchachos que están haciendo unos disturbios, hay un grupo, y trate de que no me bloqueen más la vía y que no hagan disturbios. En ese momento en que él emite esa voluntad está cumplida, doctores. No, señora, es un acto, solo está manifestando la voluntad. Es solamente el acto, ¿listo? Nada más. Para que un acto se materialice, necesita de una operación administrativa. Y es quizás que hayan muchos actos administrativos para lograr la operación. Entonces, ¿qué pasa? Peñalosa le dice al director de la policía distrital y el director de la policía distrital entonces le dice al director del antidisturbios y él a su vez le dice a uno de los grupos de antidisturbios que se movilicen hacia la avenida 19. Cuando finalmente empieza eso, se llama la operación. ¿Por qué? Porque estamos materializando la voluntad de la administración. ¿Cuál era la voluntad? Evitar los disturbios y evitar los bloqueos sobre las vías públicas. Entonces lo que hicieron fue movilizar hasta ahí el escuadrón. Pero el escuadrón no podía empezar a operar porque tienen unas reglas. Y es que hay unos equipos de acompañamiento de ONGs, de la Cruz Roja, etcétera, etcétera, en donde lo primero que hacen es una etapa de negociación con los manifestantes. Esos organismos, no el escuadrón. Entonces esos organismos le dicen, oigan, miren, ustedes tienen derecho a protestar, pero por favor, no bloqueemos la vía, quítense de la vía, mire que están bloqueando la 19, quítense de ahí. Ahora, no se pongan a atacar a la fuerza pública, no ataquen los locales comerciales, protesten pero sin necesidad de violencia y desbloqueen la vía. Por más que les pidieron, eso es lo que cuenta la investigación hasta donde la conocemos, por más que las ONGs intentaron que se desbloqueara la avenida calle 19 del centro de Bogotá, en esa etapa de negociación no fue posible. De manera que las ONGs le informaron a quienes estaban a cargo de la operación, es decir, al Escuadrón Móvil Antidisturbios, que se había agotado la etapa de negociación y que en consecuencia podían comenzar a operar con maniobras de disuasión para evitar el bloqueo, para disolver los bloqueos. Y entonces es cuando el Escuadrón Antidisturbios comienza con estas labores que nosotros conocemos, que son lanzamiento de gases, lanzamiento de agua y avanzar hacia los manifestantes. Hasta ahí no hay nada irregular. Pero resulta que en sede de lo que estaba ocurriendo es cuando fallece Dylan. ¿Ese fallecimiento de Dylan es una operación? ¿Es un acto o es un hecho? Es un hecho. Es un hecho. Es un hecho. Es un hecho. Miren, la voluntad de la administración jamás estuvo ahí. Jamás Peñalosa dijo vayan y maten a Dylan. Es más, yo creo que ni lo conocía. No tendría por qué haber ordenado algo así. Jamás se dijo, entonces de forma genérica, háganlo a como de lugar, destapen la vía calle 19 y maten al que toque. Tampoco dijeron eso. De manera que ahí no hay voluntad de la administración. Pero nótese que no estamos hablando de una situación que implique un hecho de la naturaleza, ni una fuerza mayor, ni mucho menos un caso fortuito. Al parecer, habría habido una situación que aún no está muy clara, en donde, como consecuencia del disparo de una de las armas de dotación del Escuadrón Antidisturbios, se impacta a Dylan Cruz en su cabeza y es como consecuencia de eso que él fallece. Hecho colateral. ¿Qué es lo que ocurre ahí?
Nosotros como abogados en sede del derecho administrativo que estamos aprendiendo a ver esta vez, tenemos que identificar cuál es el hecho generador de la responsabilidad del Estado. Esto es, ¿dónde estuvo el problema aquí? ¿Estuvo en el acto? ¿Estuvo en el hecho? ¿O estuvo en la operación administrativa? Estuvo en la operación administrativa. Okay. Doctor Cristian Alberto, ¿tú qué opinas? Doctora, yo creería que en el acto. ¿En el acto administrativo? ¿Por qué consideras eso, doctor querido? Doctora, en su momento se sabía dónde iban a ser las manifestaciones. El alcalde había podido ordenar mediante el acto militarizar la calle 19 para evitar cualquier tipo de disturbios, confrontaciones entre las personas que manifestaban hacia las personas del comercio o hacia la ciudadanía. Es mi opinión. Por eso digo que es en el acto. Yo no le pongo un manto de duda a tu manifestación, porque es muy posible que así sea. De hecho, todos sabíamos dónde iban a estar transitando porque nos avisaron con tiempo cuál era la zona de movilización para eso. Doctora. Pero, doctor querido, resulta que hay una situación. Y es que cuando van a haber marchas, independientemente de que sean paros o sean simples marchas de profesores o de la rama o de lo que sea, siempre hay acompañamiento del Escuadrón Móvil Antidisturbios. Doctora. Siempre. Y de la fuerza pública en el sentido de evitar precisamente esta clase de cosas. No estoy diciendo que ellos estuvieran desde antes ahí, porque desconozco si estaban antes o llegaron después o qué fue lo que pasó. Pero tienes que tener en cuenta una cosa, y es que para que tú me hables de un problema generado o una responsabilidad generada en el acto, es porque el acto administrativo está mal, está viciado de alguna nulidad. ¿Me entiendes? Para generar la responsabilidad estatal. Claro, doctora, porque el acto está mal motivado o algo así. Pero, doctora, yo le hago esta pregunta. Si usted fuera la alcaldesa en estos momentos y estuviera en ese caso y teniendo el conocimiento de los lugares, teniendo el antecedente que una noche anterior y días anteriores se había pronunciado una manifestación que sabía que la ciudad podía entrar en caos, que no era solo Bogotá el epicentro, sino que era todo el país, ¿usted qué hubiera actuado? Yo, como una persona del común, digo, bueno, listo, salió el SMAT a proteger a los comerciantes y a la población civil que transitaban y pues para evitar el caos de movilidad. Pero si usted hubiera sido, doctora, usted muy astutamente, como lo han hecho en otras ocasiones, hubieran militarizado. ¿Por qué lo hacen cuando se hacen en la Plaza de Bolívar? O como cuando lo hacen en otros sitios que militarizan para evitar ese tipo de disturbios. Este caso de Dylan es muy similar al del grafitero. Es algo muy similar. No, es muy diferente, de hecho. Pero pues, mira, yo pienso que ¿sabes cuál es el problema, doctor Cristian? Que tú estás viendo que el hecho de haber tapado la calle es lo que origina la muerte de Dylan. Claro, no, doctora. No, pero es la operación administrativa. Porque aún sí, mira, doctor Cristian, porque aún si hubieran militarizado antes, como en muchas ocasiones ha ocurrido, eso no quiere decir que la fuerza pública no hubiera tenido que actuar. Y es en serio la actuación de la fuerza pública que finalmente se produce el deceso de Dylan. No es tanto porque estuvieran tapando, era porque se vio obligada la fuerza pública a actuar. Si no están tapadas las calles, si no están tapadas las vías, y los manifestantes
empiezan a atacar a los locales o empiezan a atacar a la fuerza pública, la fuerza tiene que reaccionar, porque Claro, ese es el doctora. protocolo. Entonces, Claro, doctora. el problema no está en el acto, Doc. Lo que desencadena la muerte de Dylan, al parecer, ocurrió en la operación. ¿Me entiendes? No en el acto administrativo. Pero, doctora, una pregunta. ¿Qué desencadenó el acto? ¿Qué hicieron? ¿El paro nacional? Listos, todos tenemos claro que fue el paro, pero ¿qué hicieron para que el SMAT actuara? O sea, ellos siempre hay una reacción, hay una acción para que haya una reacción. Donde estos personajes no hubieran comenzado a tirar piedras, papabombas, bombas molotov, X o Y cosas, pues no hubiera pasado esto. Y pues la operación se hubiera hecho, porque la operación era que evitara eso. Pero si en el acto administrativo hubieran prevenido eso, muy seguramente la historia hubiera sido otra. Es mi punto de verlo. Listo. Profe, discúlpame. Mira, vamos lo a que hacer pasa una es que... cosa, doctor Cristian. Ya le voy a dar el uso a otras personas. Cuando nosotros terminemos de ver actos, hechos y operaciones y cómo repercuten en la responsabilidad estatal, tú me vas a decir si sigues pensando lo mismo, ¿vale? Porque ahorita sería injusto entrar a debatir contigo cuando todavía no tienes de pronto la visión del derecho administrativo de cómo se atacan los actos, hechos y operaciones. Entonces prefiero que tengas mayor información al respecto cuando hayamos evacuado este tema y ahí sí me digas, oye, sí estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo o mi postura sigue siendo la misma. ¿Listo? Vamos ahora con la doctora Amalín Rojas. Buenas noches, profe. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Yo pienso que la responsabilidad del Estado surge desde el momento en el que se muere Dylan, o sea, desde el hecho, desde que ocurre el hecho. Porque a pesar de que la operación está, digamos, mal hecha, y uno supone que no es la primera vez, sino que, digamos, en general las operaciones, como actúa el Estado, están viciadas, son ilegales, solamente se genera esa responsabilidad porque murió alguien. Y en ese momento como que se creó como no sé, como la alarma, como la noticia, como el boom. Y eso fue lo que produjo realmente que el Estado tuviera que responder por algo específico. Aún no ha respondido. Porque de no haberse hecho, bueno, o que tuviera que responder en el futuro, ¿no? Sí, porque ahorita pues eso todavía está como debatiéndose. Pero sí, yo pienso que es en el hecho mismo y ya es otra la operación e incluso uno se llega a cuestionar de los actos mismos, que es lo que está diciendo el compañero, en decir si realmente esas actuaciones tienen de trasfondo la intención, digamos, como de limitar el derecho de la protesta y los derechos fundamentales de la gente. Pero en este caso en particular considero que es el hecho. Listo, muchísimas gracias, Perdón, doctora doctora. Malín. Doctores, vamos dando el uso de la palabra de a poquiticos. Doctora, perdón. Dime, ¿quién es? Con Miguel Calisto. Yo no estoy de acuerdo con lo que dice Amalín, porque ninguna operación militar, policial, esté viciada y ninguna operación una operación tiene una orden o tiene un procedimiento, y entonces lo que ella dice, ella no puede hablar de algo que no conoce. Es un tema que relativamente no estoy de acuerdo con lo que ella expresa. Mira, lo que pasa es que aquí tenemos que centrarnos en el debate desde el punto de vista de las opiniones de cada compañero. Entonces, hay que primero, pues, tener un orden en la presentación de las opiniones, que es el que tenemos en el chat. Y en segundo lugar, pues es difícil debatir con un compañero que está en el mismo nivel, digamos que de ignorancia que estamos todos.
Es más fácil debatir cuando todos tenemos la información completa, ¿me entiendes? Entonces, aquí no se trata de centrarnos en qué puede hacer el SMAT y en qué no puede hacer el SMAT y en si se excedió o no se excedió. Insisto, no lo estamos viendo desde el derecho penal, lo estamos viendo desde el derecho administrativo. Y solamente estamos estableciendo en dónde se pudo originar el presunto problema. No estamos hablando si hay responsabilidad estatal, si hay responsabilidad penal, no estamos diciendo eso, solamente dónde pudo ocurrir el problema en este caso, ¿listo? Porque en el caso vemos las tres cosas, un acto, una operación y un hecho. Entonces vamos a ver qué fue lo que ocurrió, ¿listo? Doctora, qué pena. Doctora, qué pena. Con Maylin, qué pena. Es mi primer clase y yo quiero saber cuál es el mecanismo que se da para poder participar, porque estoy con la mano levantada hace un tiempo y veo que todos interrumpen. Tienes toda la razón, querida. Mira, lo que pasa, corazón, es que no sé si ustedes están viendo el chat de Zoom. Cuando ustedes levantan la manito, como la tiene Maylin, efectivamente, que ahora se me desapareció. Maylin, bajaste la manito. No la bajes, corazón. Okay, tenías señora, tu manito azul ahí. Esas manitos azules yo las voy, se van ordenando de acuerdo a la prioridad que ustedes le dan, es decir, el que levantó primero la mano y quién no. Entonces, por ejemplo, ahorita sigue la doctora Ginny, después Carolina Hernández, después Angélica Martínez, después Edwin Maecha, después Juan Diego Rosas y después tú, Maylin. Entonces, yo les voy dando el uso de la palabra en ese orden. Cuando de pronto alguno no puede levantar la manito, entonces voy al chat y miro quién está interviniendo en el chat. Pero en principio vamos por el orden de las manitos, ¿listo? Ok, qué pena, solamente porque veía que todos intervenían y no sabía cuál era el orden, pero tranquila, no te muchas preocupes. Gracias. Listo. Vamos con la doctora Ginny Moreno, por favor. Gracias, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Respecto al tema que estamos tocando en esta noche, pues para mí sería un tema de operación. Debido a que en el momento de realizar dicha operación hubieron ciertos casos, sí, qué pena, doctora, hubo ciertos casos en los que se salieron de las manos y entre estos fue lo de Dylan. Entonces fue más de operación que más que de otra. Listo, muchísimas gracias. Vamos ahora con la doctora Carolina Hernández. Doctora, con el tema de Dylan Cruz, yo opino que está en la operación. ¿Por qué? Si bien es cierto que el escuadrón antidisturbios está diseñado para dispersar manifestaciones por bloqueos o que atenten contra el bien del Estado, ellos tienen capacitación para el manejo de armas o de instrumentos para que ayuden a dispersar tal manifestación. Así que yo opino que fue una extralimitación del funcionario, doctora. Ok, muchísimas gracias. Doctora Angélica Martínez. Gracias, profe. Buenas noches para todos. Estoy de acuerdo en parte con Carolina. Pienso que está en las operaciones, teniendo en cuenta que fue algo que ya surgió después de. También sé que todos tenemos puntos de vista diferentes. Unos decimos que se dio el SMAT, otros decimos que fue comportamiento de los mismos muchachos. Es algo que hay que verificar realmente con lupa antes de juzgar si fue el uno o el otro, teniendo en cuenta de que fueron mil cosas, fueron la calentura del momento, como decimos vulgarmente, fue la reacción que ellos tuvieron en ese instante y no sabemos realmente si fue culpa del SMAT o fue culpa también de la violencia que ellos tenían en ese momento. Pienso yo, por eso digo que cada uno tiene su manera de ver las cosas. Entonces pienso que es algo que hay que verificar con lupa, pero para mi concepto están las operaciones, doctora. Gracias. Muchísimas gracias, doctora. Vamos con el doctor Edwin Maecha. Listo, doctora, gracias. ¿Sí me escuchan bien? Sí, sí, señor. Listo. Bueno, para mí están los hechos, doctora, porque listo, si comenzamos a analizar los demás situaciones, por ejemplo, los actos, pues no sería porque es el acto que en este caso el alcalde está solicitando la voluntad del Estado, la protección de las personas, los bienes, es un acto como de prevención, ¿sí? Para estas situaciones y estos hechos. Entonces ahí no habría ninguna situación por eso. Y en la parte de operaciones, pues en este caso la policía tiene sus
protocolos y tiene todo un, bueno, sí, todo un procedimiento especial para poder salir el SMAT a las calles a poder pues hacer, pues mitigar, pues por decirlo así, mitigar el desorden que se genere. Por eso es que el SMAT no puede utilizar armas de fuego ni nada que haga daño. El arma con el que su oficial o oficial, no sé, no recuerdo el grado que utilizó, estaba aprobada, no solamente, creo que internacionalmente está aprobada esa arma para utilizarla en situaciones pues en estas protestas, ¿no? Porque se supone que ese arma no causa un daño, realmente pues no causa daños, supuestamente, pero pues fue un desafortunio en que precisamente el policía disparó y le cayó en la cabeza y pues le causó la muerte. Entonces fue algo que el policía tampoco quería hacerlo ni en las operaciones. Es que ahí es donde nos estamos metiendo en lo que no sabemos, porque Entonces, nosotros no sabemos cuál va a ser el resultado de la investigación de la fiscalía. Sabemos que al parecer Medicina Legal dijo que Dylan había muerto como consecuencia de un trauma craneoencefálico severo causado por una munición que es irregular, que si bien está aprobada en el país, es irregular. Eso dijo Medicina Legal, pero es que nadie aquí, ningún juez ha establecido que efectivamente Dylan fue asesinado. Entonces, este policía que está en investigación tiene presunción de inocencia. Y de una u otra manera, el hecho de esa investigación penal repercute de una u otra manera en la eventual responsabilidad estatal. Por eso les digo, no nos concentremos en qué podía o qué no podía hacer, en si disparó bien o disparó mal, en si disparó a matar o no. No. Concentrémonos solamente en que al parecer aquí pasó algo que es innegable y es que murió un civil. Si llega a haber responsabilidad estatal, ¿en dónde se generó la responsabilidad? ¿En el acto, en el hecho o en la operación? ¿Listo? En los hechos, doctora. Listo. Muchas gracias, doctor. Doctor Juan Diego Rosas y luego la doctora Meilín. Buenas noches, doctora. Bueno, doctora, en relación a su pregunta, voy a responder la pregunta y pues no voy a dar mi opinión sobre el caso. Copié aquí que la pregunta es ¿dónde nace la responsabilidad administrativa en el caso de Dylan Cruz, verdad? Sí, señor. Si es que Perfecto. llega a ver, ¿no? Porque todavía no Listo, sí, señora. Entonces, ahorita hicimos como desglosamos acto, hecho y operación administrativa frente al caso y dijimos que el acto era la orden del alcalde. La operación era la acción de disolver la manifestación del SMAT y el hecho era la muerte de Dylan. Siendo así, yo creo que es en el hecho, porque si Dylan no muere, pues no hay responsabilidad. Listo. Esa es mi opinión, don. Muchísimas gracias. Doctora Meilín. Bueno, buenas noches para todos y todas. Primero que todo, un placer estar en este curso. Creo que para denotar este caso en específico hay muchas connotaciones y muchas particularidades que aún no se han resuelto, como bien dice la doctora, y pues debe esperar. Yo creo que aquí tenemos que concentrarnos específicamente en la etapa, digamos, de los sucesos administrativos que suscitaron o que pueden suscitar una posible responsabilidad. Entonces, para mi lectura, esto está en la responsabilidad del Estado si llega a existir alguna responsabilidad porque no se ha comprobado, especialmente está en la operación administrativa, dado que es una ejecución práctica acompañada de un acto administrativo. No podemos hablar que es un hecho porque en ningún momento es un caso fortuito o es un caso alejado. Esto es una operación que se ejecutó como tal, acompañada del acto administrativo, que es la autorización para que un grupo como el SMAT, que es el adecuado para que esté dentro de la disolvencia de una manifestación pública, pueda actuar. Ya la extralimitación de la fuerza o los elementos prácticos que se utilizaron para disolver esta manifestación son hechos que están todavía en materia de probación. Si bien el armamento puede que la marca sea específicamente la que se pueda utilizar, el cargamento como tal de perdigón es donde está de pronto, si se puede deducir de esta manera, la practicidad o el problema a resolver, porque de la manera como estaba constituido el elemento que perforó el cráneo de Dylan Cruz, es aquí donde hay el litigio jurídico. Pero efectivamente, en mi parecer, y repito, se da en la operación como tal, dado que está acompañada de un acto administrativo con una ejecución que es la voluntad del SMAT para poder disolver una movilización pública. Muchas gracias, doctora Meilín. Doctor Juan Manuel Ramírez.
Ahí te bajo la manito, ¿listo? Ahora sí, doctor Juan Manuel Ramírez, te escuchamos. Ya voy ahorita al chat a darle el uso de la palabra a los que están en chat. Juan Manuel, ¿nos escuchas? ¿Será que no tiene? Ah, Juan Manuel no tiene micro, espérate, Juan Manuel entonces. Ah, ya, ok. Él intervino por el chat, dice, perdón, se me olvidó decirlo en la operación, espérate, ¿dónde está? Debe estar más arriba la intervención de Juan Manuel. Juan Manuel Ramírez dice, la responsabilidad del paro nacional se puede ver desde el principio del que el Estado es ineficiente, ya que generó este hecho. Y luego dice, Juan Manuel, se me olvidó decirlo, en la operación, ya que si fue un error en el golpe o como se diría técnicamente error operacional. O sea, él dice que el problema está en la operación. Gracias, Juan Manuel. Vamos ahora con, ¿dónde está? José Humberto. Doctora, muchas gracias. Inicialmente le había dicho que era la operación, pero gracias por darme la palabra y no tenía el micrófono prendido. Efectivamente, digamos, el hecho o la situación se da en la operación, porque acuérdese, yo no conozco mucho el tema jurídico, me interesa muchísimo. De hecho, mi trabajo es defensor de derechos humanos. Tengo algunos casos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por eso me interesa muchísimo este tema. Digamos que es en la operación. Y es en la operación. ¿Por qué? Porque aquí lo que tiene que desvirtuarse o ratificarse es lo que en derecho administrativo se llama la teoría del error. ¿Sí? Y la teoría del error está en la operación, porque es que el acto administrativo lo profirió una autoridad competente, hayámosla elegido, haya yo votado por él o no, pero es una autoridad competente que profirió un acto administrativo en ejercicio de sus funciones legales y constitucionales. Y que el acto no estaba viciado de nulidad. El hecho es un hecho generador, digamos, de algunos actos que perturban la tranquilidad de Colombia y la tranquilidad específicamente de la sociedad bogotana, y que el encargado de velar por la seguridad de la sociedad bogotana, en primer lugar, es del presidente de la República. Pero como Colombia es un estado descentralizado, recae sobre la administración local, que está en cabeza de su señor alcalde, como tenemos ahorita Claudia López, que es la encargada del manejo de la epidemia del coronavirus. Es ella quien es la encargada. Y en este caso, todos estos dos protocolos, actos y hechos, estaban ajustados a la Constitución, porque eso lo establece la Constitución. En la operación es donde se da el error por el cual desafortunadamente murió Dylan. Entonces, ahí lo que hay que mirar es qué fue lo que realmente pasó, pero el Estado es responsable porque el artículo segundo de la Constitución dice, ¿para qué están instituidas las autoridades del Estado? Para proteger la vida, honra y viene de los ciudadanos colombianos, ¿cierto? En ese momento, independientemente de lo que haya sido la causa o el detonante del paro, no interesa en este momento. Para el derecho administrativo no interesa. Para el derecho administrativo lo que interesa es por qué y cómo fueron los hechos, y la responsabilidad del Estado, ¿cómo se da? Porque es una responsabilidad solidaria. Ese es mi aporte. Muchísimas gracias, doctor José Humberto. Doctor José Luis Mena. Profe, buenas noches. Buenas noches. Pues uno logra evidenciar de tantos aportes que se han hecho ante una situación de que usted muy bien formuló una pregunta, si fue un hecho o un acto administrativo. Pues para mí fue un hecho, por lo que una responsabilidad administrativa no, así se puede dar. Pero en cuanto usted misma lo manifestó, de que el alcalde muy bien pudo haber dicho, vayan, apoyen, porque en tal dirección se está vulnerando el derecho de tal cosa, pero él nunca manifestó, vaya, cometa esta conducta. Eso fue un mal manejo, quizás de un armamento que es neutral, en cuanto es un escuadrón que depende de su actuación de órdenes. Ellos nunca actúan así bajo su, digámoslo así, de querer actuar. Para ellos actuar, eso es un protocolo muy, muy delicado.
Entonces, pues yo diría que fue mediante un hecho. Muchísimas gracias, doctor. El doctor Javier Santís. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Bueno, profesora, yo pienso que se dio en la operación administrativa. ¿Por qué? Porque se presentan las dos etapas que encontramos aquí en la definición de operaciones administrativas, que es una etapa de decisión y una segunda etapa de ejecución. Entonces, la primera etapa se da cuando el alcalde toma la decisión de mandar al grupo antidisturbio. Y la segunda, cuando ellos ejecutan el procedimiento. Entonces, se da en la operación administrativa. Muchas gracias, doctor. Doctora Cindy Moreno. Buenas noches, doctora. Buenas noches para todos. Siendo muy puntual, la forma en que se materializó la voluntad desencadenó el hecho que es la muerte de Dylan Cruz. Para mí el error estuvo en las operaciones. Gracias, doctora. Muchísimas gracias. Qué mujer más concreta. Eres de las que me gustan, así, cortico. Vamos ahora a revisar el chat. A ver, hechos. Meilín ya intervino. Juan Manuel Ramírez. Creo que debemos recordar que si el alcalde limitaba el acceso o movimiento de las manifestaciones se podía tomar como una discriminación. Bueno, esto ya es otra cosa. Ellos son personas capacitadas, entrenadas, hay protocolos en situaciones de movilizaciones, la policía de la entidad idónea, hay responsabilidad del Estado en un hecho que se origina en la operación administrativa, dice el doctor Néstor Leonel Galvez. Para él está en la operación. Juan Diego Delgado dice, el paro, atentar contra la autoridad y tomar el orden público, creo que estaba dentro de otro contexto. Meilín, ya habías intervenido. Andrés, listo. Juan Manuel Ramírez, el ejército no puede entrar a participar nunca de una manifestación, eso ya es otra discusión. Juan Carlos Araque, cuéntame. Doctora, buenas noches, gracias por la oportunidad. Y yo tengo un aporte y es que creo que para evaluar si en el acto, en el hecho o en la operación está catalogado, pues se debe hacer un análisis entrando a mirar de pronto los factores que suceden para uno poder tener un elemento de juicio para poderlo catalogar. Yo pienso, es más, en mi criterio, yo pienso que en ninguno de los tres está catalogado, debido a que si miramos el acto, el alcalde está cumpliendo con su deber como máxima autoridad. En la operación no podría entenderse que se presenta la situación que genere una responsabilidad, debido a que efectivamente el cuerpo policial está cumpliendo efectivamente un mandato por un acto administrativo y una orden de operaciones en el ámbito militar, y entraríamos a pensar de que efectivamente en situaciones particulares donde se generan desórdenes, pues en algún momento llevan a unos daños colaterales que terminarían generando situaciones desafortunadas, totalmente desafortunadas, como la muerte de este joven, pero que no entraríamos a mirar una responsabilidad. Muchas gracias, doctor. El doctor Juan Pablo Herrán. Doctora, buenas noches. Doctora, hablamos de los hechos, fenómenos, son acontecimientos independientes de la voluntad de la administración. Aquí el disturbio fue el hecho. En la operación, que es lo siguiente, que ya se materializa el acto administrativo, que era la voluntad del administrador, de la alcaldesa, entonces se intenta disolver esta manifestación, pues por omisión o por negligencia del policial, que es lo que está en investigación, ocasionó la muerte de Dylan Cruz. Entonces está en la operación, porque el hecho es el disturbio, y el grupo antidisturbio lo que hace es disolverlo. Ok, muchas gracias, doctor. El doctor Ronald dice, sería en este caso una responsabilidad por daño especial, porque a veces la administración debe responder por los daños causados por una actividad completamente legítima, tanto desde el punto de vista sustancial como el procedimiento, cuando esos daños pueden ser calificados de especiales. O sea, ok, esa es la teoría del daño, pero no me dijiste frente a cuál de las
posibilidades estaríamos. Doctor Juan Diego dice, no estoy de acuerdo porque el funcionario no lo hizo intencional, eso ya es responsabilidad penal, eso no es aquí. Juan Manuel Ramírez Galvi, se me olvidó decir tal cosa, listo. Surge a partir de los hechos, dice el doctor José Wilson Torres, dado que son vías de hecho que no estaban contempladas en los actos que estaban autorizados para la ejecución de la marcha, independientemente de los hechos que rodearon la muerte de Dylan. Dice... Wilmer Gómez, pienso que está en los hechos ya que el ESMAD está cumpliendo una orden posterior a una conciliación que pudo ser. La doctora Luceli, se dio una operación administrativa porque están en la reunión de una decisión de la administración junto con la ejecución práctica. Listo. Vamos a resolver el tema. Lo primero que hay que hacer es borrar este reguero tan horrible para que podamos entender lo que vamos a hacer acá. Ok, aquí, ¿dónde está el borrador? Aquí está. Listo, borremos todo esto. Para establecer si puede haber o no responsabilidad derivada del acto del hecho de la operación, es necesario conocer algo. Y esto se aplica igual en derecho contencioso administrativo que en derecho penal. Lo primero es que tenemos que hablar de una acción u omisión, que puede estar originada en cualquiera de las tres cosas que vimos ahorita, es decir, en un acto, en un hecho, juepucha, espérame, en un hecho o en una operación. Ya las colocamos aquí para que no se nos vayan a enredar, ¿listo? Entonces aquí colocamos el acto. Ustedes ya saben que estamos hablando de actos administrativos, ¿no? Para que no se nos vaya a confundir el asunto ahí. Entonces, actos. Y por acá, hechos. Hechos. Espérate porque no sé por qué me quedó así. Espérate. Entonces, tanto hagámosle aquí. Y operaciones administrativas. ¿Listo? Esas tres. Pueden ser acciones u omisiones las que desencadenen cualquiera de los tres. Es decir, que puede haber un acto omisivo, un hecho omisivo, una operación omisiva, una responsabilidad de una operación por acción, por hecho por acción, por acto por acción, etcétera, etcétera. ¿Listo? Ahora, no es suficiente que exista una acción u omisión por parte del Estado derivada de una acción, un hecho o una operación, sino que es necesario que exista algo que se denomina el nexo causal, entendido como el fenómeno que desencadena las cosas, el nexo causal. Entonces, estos son los elementos para que haya responsabilidad estatal, ¿no? Y aquí, si hay acción o omisión y existe un nexo causal, es necesario que ese nexo causal tenga un resultado. O sea, con algo tiene que tener conexión y es con un daño antijurídico. ¿Listo? Entonces, volvamos. Para que haya responsabilidad estatal es necesario que haya una acción o omisión estatal. Pero adicionalmente es necesario que haya un daño antijurídico. Pero además se necesita que haya un nexo causal entre la acción o omisión y el daño antijurídico. Lo vamos a explicar de una manera más sencilla desde el punto de vista coloquial del derecho penal. Supongamos que una persona va manejando un vehículo y va a accionar los frenos y no sirven. ¿Listo? Como no sirven los frenos, termina atropellando a otra persona. Ahí puede haber una responsabilidad penal. Entonces la persona dice, mire, es que la culpa es de que el carro no me frenó. Y el verdadero responsable aquí tiene que ser el señor de los frenos, que yo le había llevado el carro hace 2 días para que le arreglara los frenos y quedaron mal. Entonces el derecho penal se va persiguiendo al señor de los frenos. Y entonces el señor de los frenos dice, no, mira, la culpa no es mía. Lo que pasa es que ese carro viene mal de fábrica y cuando yo le arreglé los frenos, yo me di cuenta y traté de arreglarlo lo mejor que pude, pero como viene mal de fábrica, pues se dañaron las bandas y en consecuencia se dañó el sistema de frenos y no sirve.
Entonces el derecho penal persigue a la marca y termina responsabilizando al representante legal de la marca del carro. Eso es imposible. ¿Por qué? Porque en derecho penal existe algo que se llama la prohibición de regreso y es regresar eternamente. O sea, mientras más regresas a buscar un responsable hacia atrás, más débil se vuelve el nexo causal. Necesitamos que el hecho que generó el daño, que la situación que generó el daño, sea la acción o omisión, tenga relación directa con el daño. Directo. ¿Qué fue el hecho que generó el daño? Ahora sí vamos a resolver el caso de Dylan. Entonces vamos con el caso de Dylan. La acción o omisión puede estar generada en el acto, en el hecho o operación. Ahora, ¿cuál es el daño antijurídico? Para eso vamos a leer el artículo 90 de la Constitución, por favor. ¿Alguno de ustedes tiene el 90 por ahí de la Constitución? Un segundo, doctora. Gracias, amor. Artículo 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. Listo. Primer problema de ese caso, de ese artículo. Nos está hablando de un daño antijurídico, es decir, que hay daños jurídicos. No siempre que se afecta a alguien, el Estado tiene que responder. Por ejemplo, el hecho de que a mí me metan presa es un daño. Pero yo no puedo venir a pedir responsabilidad y de indemnización si el daño es jurídico, es decir, si yo me lo merezco, si fui declarado culpable. Pero si me declaran inocente, yo puedo llegar a pedir indemnización por daño antijurídico. Vean lo importante que es conocer estos elementos antes de ponernos a opinar. Entonces, ¿qué ocurre? Si el daño antijurídico se creó, ¿cuál creen ustedes que en el caso de Dylan Cruz es el daño? ¿Cuál es el daño innegable en este caso? El daño antijurídico porque se afectó la vida. La muerte. Pero, exacto. La muerte de Dylan. Ese es el hecho que no podemos negar. Ahí está. Hay una situación que se creó y la cual es innegable independientemente del problema. La muerte de Dylan. Ahora, necesitamos saber si esa muerte de Dylan es un daño jurídico o es un daño antijurídico. Veamos lo que dice el artículo 90. Dice que será daño antijurídico si viene de parte de la acción u omisión de un agente estatal. La muerte de Dylan, bajo esa definición, ¿sería un daño antijurídico o sería un daño jurídico? Antijurídico. Antijurídico, doctora. Antijurídico. Muy bien. Es un daño antijurídico. Ese es el primer presupuesto. La muerte de Dylan es el daño antijurídico. Ahora, volvamos. Acto, hecho u operación. ¿Qué es lo que termina produciéndose en este caso? La muerte de Dylan no solo es un daño antijurídico. ¿Antijurídico? Sí, es antijurídico. La muerte de Dylan no solo es un daño antijurídico, sino que a su vez es un hecho administrativo. Es un fenómeno que se produjo independiente de la administración, de la voluntad de la administración. La administración nunca quiso eso. ¿Listo? Entonces, la responsabilidad estatal en este caso no puede estar basada en el hecho administrativo porque el hecho administrativo es justamente el resultado. Es decir, la muerte de Dylan es el hecho. Entonces, primer problema, para quienes dijimos eventualmente que la responsabilidad estaba en el hecho, no está. Ahora, si ya tenemos este primer presupuesto y es que ya encontramos cuál es el resultado dañoso, por decirlo así, cuál es el daño, tenemos ahora que buscar dónde está el nexo causal. Entonces nos devolvemos. ¿Qué causó? ¿Qué fue lo que directamente causó la muerte de Dylan? ¿Una acción u omisión estatal o una acción u omisión de un tercero? Que no pertenece al Estado. Una acción de un tercero. De un estatal. Porque el ESMAD, a pesar de que es una entidad descentralizada, pertenece al Estado, su principal... Pero eso está por comprobarse si fue realmente el ESMAD o no.
uno. Pero estaba ejerciendo una función de control Una público. acción o omisión de un. Y aquí la policía es un tercero, ¿no? No, la tercero no es No, la no es policía. un agente estatal. Es un agente estatal, es un particular en ejercicio de servicios de funciones públicas o es un particular. Una acción Es un estatal. funcionario Para el público. ejercicio de Es un funciones funcionario públicas. público. Agente estatal. De manera que la acción o omisión sí fue causada por un funcionario público. En principio, tenemos el primer elemento para considerar que tenemos dos de los presupuestos esenciales para determinar que en este caso puede llegar a haber responsabilidad administrativa. Es decir, tenemos una acción o omisión causada por un funcionario público y a su vez tenemos un daño que al parecer es antijurídico. Salvo que en la investigación se logre establecer que lo que mató a Dylan no fue la munición del ESMAD, sino que fue otra cosa. Por ejemplo, que alguien le disparó a Dylan en la cabeza. Ahí sí ya sería otra cosa. O que le tiraron una piedra en la cabeza. Ah, es otra cosa. ¿Listo? Porque ustedes recordarán que aquí se ha especulado de todo. Desde que le disparó hasta que por allá le dio una patada a un gas y que el gas le pegó en la cabeza a Dylan. O sea, un montón de cosas terribles. Pero lo que sí no se ha dicho es que haya sido un tercero. Siempre han dicho que al parecer la acción provino de un funcionario público. ¿Listo? Entonces, en principio, tenemos lo que se necesita para la responsabilidad estatal. Ahora, la actuación del funcionario público, si bien viene en desarrollo de un acto administrativo, donde se origina el problema no es en el acto, porque el acto no permitía de ninguna manera que el funcionario actuara como presuntamente actuó. Es decir, ni el acto administrativo decía que mataran a los manifestantes, ni tampoco decía que les apuntaran, ni tampoco decía que eventualmente utilizaran municiones contra ellos. Nada de eso dijo el acto. Entonces ahí no encontramos el nexo causal entre el acto que generó la operación y el daño antijurídico que es la muerte de Dylan. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues establecer el nexo causal entre la operación, el actuar del funcionario público y el resultado dañoso. Entonces, en principio, aún sin saber el resultado, sabemos que el problema en este caso, el resultado de la investigación, el problema en este caso no se generó de la responsabilidad del acto administrativo, sino de un problema de una operación administrativa. Porque algo pasó con este funcionario. ¿Listo? Ahora, no estoy diciendo que el funcionario haya sido, yo no soy la Fiscalía General de la Nación, yo no conozco el procedimiento a fondo, yo no soy la funcionaria investigadora y creo que ustedes tampoco lo son. Nos estamos basando solamente en lo que hemos visto en medios. Ese funcionario público tiene presunción de inocencia, pero hay algo que es innegable y es que Dylan no debería estar muerto. La única manera en que eventualmente el Estado se puede salvar de la responsabilidad estatal es por una de dos circunstancias, diferente a lo que ocurre en el resto de derechos que hemos conocido hasta ahora. En el resto de derechos que conocemos hasta ahora nos dicen que la fuerza mayor y el caso fortuito exoneran de responsabilidad. En derecho administrativo eso no ocurre. En derecho administrativo solo dos situaciones exoneran de responsabilidad al Estado y rompen el nexo causal. Y es la fuerza mayor y el hecho de un tercero. O culpa exclusiva de la víctima también. Hecho de un tercero. ¿Dónde está? Vamos a colocar aquí un tercero para que no se nos enrede. Culpa exclusiva de la víctima. Esa es una modalidad de hecho de un tercero, pero pues la vamos a dejar acá. ¿Listo? Eso es lo que pasa, doctores, para romper el nexo causal. Entonces, si el funcionario público logra establecer, por ejemplo, que aquí ocurrió una circunstancia de fuerza mayor, pues se rompe el nexo causal y en consecuencia el daño no es antijurídico, sino es jurídico. Y el Estado no responde.
Pero si no logra demostrar eso y no rompe el nexo causal, la responsabilidad estatal está ahí. Y tendremos que terminar todos metiéndonos la mano al bolsillo, porque estas indemnizaciones salen de nosotros, para pagarle a la familia de Dylan por la desafortunada muerte de Dylan a manos de una acción u omisión de carácter estatal. ¿Listo? ¿Que eso depende de la investigación en penal? En parte sí. La verdad es que no existe la figura de la prejudicialidad en derecho administrativo para determinar que tenemos que esperar los resultados del proceso penal. Porque si bien es cierto, nosotros compartimos los nexos causales y las responsabilidades estatales con el derecho penal, lo cierto es que son derechos autónomos, es decir, que pueden resultar absolviendo en penal al funcionario público y aún así condenando al Estado, o al revés. ¿Listo? Veamos otro caso. Caso de Ingrid Betancourt. En el caso de Ingrid Betancourt, ella demanda al Estado colombiano diciendo que la tienen que indemnizar como consecuencia de un mal acto derivado de una omisión administrativa. ¿Por qué? Porque dice, ustedes no me protegieron y entonces a mí me secuestraron por 10 años. Indemnícenme. ¿Y el Estado qué hizo? Rompió el nexo causal. Y le dijo, no señorita, porque es que la culpa es suya. Nosotros le asignamos a usted una protección y usted renunció a ella. Y solita fue y se metió a que la secuestraran. Tanto así que Ingrid termina retirando la demanda. Y si bien es terrible lo que le pasó, no es culpa del Estado, es culpa de ella. Ella se expuso, renunció a su esquema de seguridad. Se le dijo claramente que no se metiera donde se metió y se la llevaron. ¿Listo? Perdón, profe. Dime. Gracias, qué pena atravesarme así, pero es que no sé cómo manejar la famosa manita. No te preocupes. En este caso, es tan curioso con ella que viene pues a la mente y bueno, estamos aprendiendo justamente, de pronto mi intervención no sea la adecuada, pero en ese caso ella dice, bueno, digamos lo que está explicando usted suena muy bien, sin embargo el Estado siempre ha estado y siempre lo dice, y podemos enlazar mucho, dice, el Estado está para garantizar, o la representación del Estado, los que nos representan allá como Estado, dicen, no, el Estado tiene jurisdicción, sus autoridades a todo extremo. En ese evento también se puede decir, no, pues que el Estado me protege, pues yo camino por donde quiero porque tengo que, pero entonces notemos que eso es una quimera y son mentiras, porque ella, claro, efectivamente se fue donde los chicos malos, que llamamos malos, porque son malos, está una investigación tan grande que pasarán muchas generaciones y no se descubre porque son tan malos, pero sí, hicieron cosas que no son, ella se metió allá y la secuestraron y todo lo que pasó. Pero entonces el Estado, es decir, no tiene responsabilidad cuando el Estado mismo dice, la misma carta, que está en la obligación como Estado de proteger, salvaguardar la vida, honra y bienes de los colombianos. Eso es mentira, eso simplemente es letra y es mentira porque ella, por ejemplo, es un hecho claro y clave de que es una mentira del Estado, no la pudo proteger, sencillamente. Si ya pega ese pedazo, no, bueno, le dijeron, no vaya a tal parte, listo, no vaya, porque están los chicos malos, no, pues que si ese es el Estado, voy a una u otra parte. En ese mismo, el real control del Estado, ¿sí? No es tan cierto, no es tan real, la letra está muy bonita, pero la realidad nos está diciendo justamente todo al revés y todo lo contrario, y pues ahí mismo digamos, lo podría enlazar con el caso que nos está explicando usted, el caso de joven Dylan. Sí, claro, esa actuación administrativa, por supuesto que sí, esa operación fue, pero nacida de un acto, y ese acto es justamente, bueno, vayan ESMAD, vayan, controlen, cuiden, que no vayan a romper, que no vayan a robar y, bueno, digamos, que no vayan a matar a nadie. Entonces uno siempre se pregunta, bueno, ¿y cuál fue el resultado? Fue el ESMAD, si realmente pudieron salvaguardar los vidrios, no, se los tiraron todos, pudieron evitar que se robaran un poco de cosas, no lo pudieron evitar. ¿Salvaguardaron la vida de ese muchacho? No se salvaguardó. Realmente el Estado dice, son quimeras, o sea, en la parte real, pues se ve que no, bueno, me atrevo a decirlo así muy abiertamente, pero realmente es débil y no es simplemente todo se queda en letras y se queda en papel. Porque si el Estado dice, se dice una cosa por constitución y supuestamente están todas las entidades estatales, policía, ejército, en fin, todo lo que se quiera, para salvaguardar esa vida, realmente en la práctica nos dice, no pasó, no fue así, ¿quién lo mató? El que lo mató, el muchacho está muerto, como usted explica perfectamente, el que ya está muertico, ¿qué hay que hacer? Bueno, ¿quién lo mató? Y aún con eso,
que sí fue la gente, que no fue que con rabia, sin rabia, como lo quiso, se escachó lo que haya sido, el muerto está muerto. Y si van a pagar, lo pagaremos nosotros, lo más seguro es que no lo van a pagar porque, bueno, en fin, esperar qué pasa. Pero entonces realmente esa parte de la responsabilidad del Estado que tanto se predica, que la verdad uno la ve en la vida práctica, suena muy bonita, pero en la realidad y en la calle no suena. Ahorita la gente, lo que está haciendo, los desmanes mismos de la misma policía, iniciando uno y otros investigaciones, y el policía que coge y le revienta la cara a un anciano, coge otro policía de 3, 4, le revientan a otro, lo revientan a palo, y no, porque es que no, porque sacó un teléfono a grabar que usted está haciendo un procedimiento. Entonces realmente eso no se está desvirtuando. La verdad es uno mira muchas veces esas actuaciones mismas del Estado frente a una sociedad, por ejemplo el caso a lo que se está diciendo, a protestar. No, vaya que no protesten, es como meterle terror al pueblo, punto 1. Punto 2, los que no se aguantan son como sistemas que van más provocadores en la adrenalina que tiene el pueblo, como quieran manifestar, es bien regular o mal, los que van en contra de ellas, los que están a favor de una manifestación, pues está reclamando un derecho que el Estado no está garantizando, la igualdad, la educación, todo lo que hemos visto y que sabremos y seguirá replicando, de que el Estado no está cumpliendo, se roban la plata, el Estado se está robando la plata del mismo pueblo y el pueblo sigue pagando cuando se cansa de eso, cuando sale a protestar, entonces esa protesta se vuelve ilegal. Normalmente toda protesta se va a volver ilegal. Entonces tenemos un Estado que yo lo veo como en una declinación tan grande, porque la letra está muy bonita, pero la realidad nos cuenta otra cosa. Gracias, es eso. doctor. Muchas gracias. Gracias, doctor Sigifredo. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta una cosa. Si nosotros viviéramos en el país de la Constitución, en el país que muestra la Constitución política, este sería el país de las maravillas. Y ningún país vive de acuerdo a su ley. Es decir, una cosa es el ser y otra cosa es el deber ser. Yo a ustedes les enseño aquí montones de cosas tan bonitas y les ha pasado y les va a pasar cuando salgan a la práctica, que los profesores les enseñamos que las cosas se hacen así en derecho y usted sale y la realidad es otra. Porque es que la realidad es diferente a lo que tenemos. Si nosotros responsabilizamos al Estado por todo lo que pasa, pues entonces el Estado también es responsable, su vida, honra y bienes, de cada persona que se muere en el país, que no sea de muerte natural, de cada persona que roban en el país y no, el Estado no la protege, no protege sus bienes. Entonces todo sería responsabilidad estatal. Y no es así. Necesitamos determinar estos elementos antes de entrar a hablar de una responsabilidad estatal. No estoy diciendo que usted no tenga la razón, doctor. Claro que la tiene. El Estado no sirve, el Estado no es suficiente, el Estado no nos protege en nada. Pero en el caso específico de Ingrid, el Estado hizo lo que podía hacer por ella. Fue asignarle un esquema de seguridad, diseñarle un protocolo para que ella no se pusiera en riesgo y ella renunció. Así que el Estado, al igual que cualquier otra persona, como persona jurídica, no está obligada a lo imposible. ¿Usted qué hace con sus hijos? Usted los cuida, los protege y los educa. Pero si ellos quieren coger mal camino, ¿cómo hacemos? Entonces es culpa de los papás. No. De la misma manera no podemos achacarle todo al Estado, sin decir que muchas de las cosas que hace el Estado sí son de su responsabilidad. Pero en el caso de Ingrid no fue así. Fue ella quien renunció a la protección estatal y se puso en peligro sola. ¿Listo? Doctor Juan Manuel Ramírez Galvis. Doctora, sería que, doctora. Doctora Janet, ya te doy el uso de la palabra, ¿vale? Dame un segundito. Doctor Juan Manuel. Gracias. Juan Manuel, ¿me escuchas? Ah, es que Juan Manuel es el que está sin... Por el chat, profe. Entonces Juan Manuel dice, pero cuando la persona omite esa protección, la niega, no la desea, el Estado no puede ser el culpable. Estamos de acuerdo, listo. Cristian Alberto Matiz. Doctora, gracias. Okay. Bueno, doctora, analizando el punto que usted toca de Dylan, la pregunta es la siguiente: ¿hay dudas en que se llame el acto en la operación? Porque vuelvo y le digo que en el acto, doctora, si el alcalde de X municipio, en este caso Bogotá, es la autoridad mayor, ¿por qué no previno tantas cosas como cuando van a hacer desmanes?
en la Plaza de Bolívar. En el Congreso de la República colocan telas para que los gases no caigan dentro del Capitolio, porque militarizan la Plaza de Bolívar cuando son marchas grandes, porque el alcalde no previó esto sabiendo que Bogotá estaba pasando por una situación dura y que la noche anterior casi en conjuntos, en ciertos sectores de la ciudad, trataron de entrarse a atemorizar la gente. Ese es el punto, teniendo en cuenta toda la explicación que usted nos ilustra sobre el acto, los hechos y las operaciones. ¿Por qué entonces en un estado de operación, si a un policía con una orden de captura mata a otra persona, entonces fue la operación? O en este caso, si el SMAT sale preparado con sus botín, con su armamento específico para no causar daño, ¿por qué no evitamos eso? Que esa es la función primordial de ser la autoridad mayor en una ciudad, en un pueblo o una gobernación. O por qué en este caso, o como por ejemplo, como causó que Claudia López en Bogotá fue la vocera de la cuarentena. Porque el presidente ahí sí tomó los pantalones de decirles a todos los alcaldes, vengan, no van a desorganizarse porque yo soy el papá de los pollitos y todo lo vamos a manejar de cierta manera o si no se me va a salir el país de control. Y eso fue lo que pasó con Dylan. Bogotá estaba fuera de control 2, 3 días. Para la época yo no estaba en Bogotá, gracias a Dios. Pero son los puntos donde yo digo, el acto no fue viciado por eso, teniendo de primera mano la CIPOL, la información que ellos manejan, contrainteligencia, inteligencia de la policía. Ellos sabían que en esas manifestaciones venían gente ajena a marchar, venía grupos alzados en armas. Ese es el punto donde yo digo que el acto puede estar viciado y me sigo sosteniendo en teoría, doctora. ¿Listo? Doctor, lo que pasa es que si vamos a analizar casos diferentes, pues es muy posible que los resultados sean distintos. Es decir, si por ejemplo un alcalde ordena directamente a uno de sus subalternos realizar una conducta contraria a derecho, es claro que el problema no será ahí, es decir, en la operación, sino en el acto. Ya determinar en el caso específico de Dylan si la responsabilidad estatal viene del acto o de la operación, me parece a mí que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando del nexo causal. Si usted se devuelve tanto como para llegar al acto, es posible que el nexo causal se vuelva débil. ¿Cómo puede usted acreditar que directamente la responsabilidad de la muerte de Dylan recae en el alcalde mayor de Bogotá? Es más difícil, ¿no es cierto? Incluso probatoriamente para el abogado que ejerza los derechos de la familia de Dylan para buscar la responsabilidad estatal, será más difícil probar esa teoría. Doctora, yo tengo una moción. No sé si me dame un segundo. Okay, gracias. Es muy posible que sea más fácil lograr un nexo causal con la operación en donde estaba desempeñando su función el funcionario público que al parecer produjo la muerte de Dylan, que venir a enrostrarse al alcalde mayor de Bogotá, porque es muy, muy difícil buscar ese nexo causal. Se atenúa tanto que casi desaparece. Entonces, probatoriamente, si tú como abogado, eventualmente de la familia de Dylan, montaras tu demanda así, probablemente perderías. Es mucho más fácil buscar el nexo causal con la operación que con el acto. Meilín, dime. Meilín, ¿me escuchas? Sí, doctora, aquí estoy, qué pena. Doctora, yo solamente quiero dar un comentario y es en general. Yo creo que para el respeto de la clase y para quienes estamos aquí en el salón, no debemos particularizar esta discusión y mencionar hechos como, por ejemplo, que existían dentro de la movilización social personas ajenas y armadas, porque creo que son
hechos muy sensibles, porque por ejemplo, en mi caso como defensor de derechos humanos, estoy totalmente en contra de esas señalizaciones. Entonces creo que aquí debemos de centrarnos simplemente en ver la acción o omisión, ¿sí? Y mirar, digamos, en cuáles de las tres estructuras, hecho, operación o acto, cabe esta responsabilidad. Pero ya irlo a personalizar, creo que puede generar sensibilidades porque aunque no estamos viendo, estamos escuchando, y yo he escuchado en diferentes ocasiones señalamiento hacia la movilización social, en la cual no comparto en ningún momento. Es que el problema es cuando, doctora Meilín, cuando todos, incluyendo a los que defendemos derechos humanos, yo soy defensora pública, soy de la Unidad de Víctimas Especiales de Bogotá, a los que defendemos derechos humanos o a los que consideramos en un momento dado una visión desde un punto de vista político o social, hacemos análisis de casos jurídicos amparados en esos presupuestos y no en el derecho. Me explico. Cuando nosotros somos abogados y actuamos como abogados y se nos pide que analicemos un caso desde el punto de vista jurídico, todas nuestras apreciaciones personales, pasiones, ideales y demás deben hacerse a un lado para buscar con objetividad qué es lo que ocurre en el caso, porque las normas son objetivas, no son pasionales. De manera que no podemos enrostrarnos en el sentido de decir que aquí hubo una vulneración de derechos humanos, ni tampoco es decir que aquí hubo una movilización de carácter política, guerrillera, lo que sea. Cualquiera de los dos extremos parte de una visión personalísima de la conducta. Y lo que necesitamos es centrarnos en el derecho. Desde el punto de vista del derecho, ¿qué es lo que está pasando en este caso? No desde mi opinión personal. Para opinar personalmente, tenemos las redes sociales, tenemos a nuestros amigos y demás. Pero cuando nosotros vemos un caso, que es lo que estamos aprendiendo a hacer en derecho, no en derecho administrativo, sino en general, en cualquier cosa del derecho, debemos ser lo más objetivos posibles. Pueda que para mí, en mi ética y en mi moral, hayan conductas que yo no soporte, con las cuales no esté de acuerdo. Pero si estoy analizando un caso desde el punto de vista jurídico, debo ser justo y aplicar el derecho como corresponde. Por eso es que es tan difícil que los abogados tomemos parte dentro de un proceso. Si usted entra con apasionamientos al proceso, va a perder. Necesita ser objetivo. Y no en derecho administrativo, sino en general en todo. ¿Listo? Entonces, de ahora en adelante, vamos a evitar cualquier postura extrema, a favor o en contra de movimientos sociales, de movimientos políticos, de ideologías personales, éticas o morales. Y nos vamos a centrar netamente en lo que se refiere al derecho y a las normas. ¿Listo? Completamente de acuerdo, doctora. Así Listo. tiene que ser. Listo. Doctores queridos, creo que por hoy vamos a dejar la clase ahí porque si avanzo en tema, que nos queda cortado. Por favor, revisemos bien actos, hechos y operaciones. ¿Por qué? Porque ahora nos vamos a adentrar específicamente en teoría del acto administrativo, porque ese es el objeto de esta materia. Los hechos y las operaciones van un poco más adelante, pero toda la teoría general del acto administrativo, que corresponde al derecho administrativo general, que es la materia que estamos viendo, se centra en los actos. ¿Listo? Sino que es imposible yo hablarles de solo los actos y dejar este universo que tiene tanto que ver con ello de lado. Les pido un momentico mientras verifico su asistencia. Entonces, no tienen que hacer nada, ustedes ya lo saben, pero pues por ejemplo la doctora Meilín es nueva, entonces ella no está muy actualizada frente a lo que hacemos a diario. Yo voy a tomar unas fotos, ustedes no tienen que hacer nada, yo me encargo de todo, pero no se vayan a desconectar, ¿listo? Para que quede la evidencia de que ustedes están en clase. Justo Díaz. Cristancho. Acá. Juan Diego Rosas.
Miguel Calixto. Stephanie Núñez. Listo. Listo, doctores. Ahí va quedando entonces ya verificada la lista del día de hoy. Y pues vamos a cortar el tema aquí por hoy. ¿Listo? Doctores, me encanta que sean tan participativos. Les agradezco muchísimo sus puntos de vista porque nos enriquecen a todos. Bendiciones y que descansen. ¿Listo? Nos vemos Doctora, mañana. una pregunta. Que descansen. Doctora, muy buenas noches, que descansen. Gracias, doctor, igualmente.